cuenta y... Ya. Buenos días, compañeros y compañeras y profesor. Mi grupo es el grupo número 8 y nosotros les vamos a hablar sobre la unidad 3 del texto de investigación cualitativa de Carlos Sandoval. Mi grupo está conformado por Uriel Avendaño, Luis Borges y Armando Gómez. Y mi persona, Daniel Echavarría. Sin embargo, Armando Gómez presentó un problema a la hora de la grabación. Pasa, por favor. La unidad 3 empieza con la formulación y el diseño de los procesos de investigación social cualitativos. En primer lugar, es importante identificar el problema de investigación del que se va a tratar y luego diferenciar entre los dos tipos de investigación, los cuales son investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Y esto a su vez tienen su origen de problemáticas. Estas problemáticas se dividen en dos y van de acorde a cada una de las dos investigaciones. La problemática sustantiva va con la investigación cualitativa y la problemática formal va con la investigación cuantitativa. Pero en este caso nosotros nos compete la investigación cualitativa, por lo tanto se hablará sobre la problemática sustantiva, la cual viene del análisis posterior a un suceso de tipo social o cultural a una realidad de tipo social o cultural. Por lo tanto, la elección del tema se va a dar a partir de una manifestación concreta de esta realidad social, cultural o humana. Es justo lo que Schwartz y Jacobs apoyan en la teoría que postularon en 1984, los cuales en un caso hipotético, por ejemplo, hablando del suicidio, hablan sobre de que no debería de estudiarse un tema específico del suicidio, aportando cifras generales y cifras históricas a una situación que compete a una persona en específico, ya que las razones por las que, por ejemplo, Ana, Daniel y Marcos hayan tomado estas decisiones son muy diferentes y muy específicas. Por lo tanto, no se debe caer en la generalidad. Y es justo esto lo que Schwartz y Jacobs postulan, ya que se da la prevalencia de lo individual sobre lo general. Por otra parte, es importante que se tenga en cuenta de las preguntas de tipo subjetivas, que son las que se van a controlar en este tipo de investigación cualitativa. Estas preguntas van más enfocadas a lo cultural, a lo individual y a lo social. Entonces, esto lo que va a permitir es encarrilar una lógica interna solamente de los factores implicados en la situación. Un ejemplo de este tipo de preguntas de la investigación cualitativa que buscan más la observación y la información que la comprobación son, por ejemplo, cuáles son las creencias y sentimientos que identifican las personas de esta institución, o por el contrario, cuáles son las características del manejo de poder en esta organización. Como último, es preciso recalcar que se debe tener más en cuenta la opinión
y el testimonio que pueda dar un agente implicado, una persona que esté involucrada en el suceso, que cualquier otro factor externo, ya que esto le va a dar claridad y precisión a la información para hallar un resultado verdadero y concluyente. Pasa, por favor. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre la exploración de la literatura. Comenzaré sobre la literatura en la investigación cualitativa. La literatura en la investigación cualitativa, esta recolecta una serie de datos y análisis preliminares. Esta se emplea para categorizar los análisis emergidos en la obtención de los datos obtenidos por el investigador. Bueno, ahora voy a hablar sobre el investigador cualitativo. Una de las diferencias muy claras con la investigación cuantitativa, ya que esta es concebida en la mirada cualitativa como un medio para la información y en el análisis obtenido por el investigador mediante un proceso de recolección. Bueno, la, ahora voy por la crítica y la selectiva. La mirada de la lectura corresponde a su naturaleza, que es crítica y selectiva, donde el investigador extrae sus propias conclusiones y plantea el hallazgo realizado mediante las nuevas investigaciones. La documentación inicial sobre la realidad específica de análisis. El rigor. Este es uno de los procesos de apuntes de la partida y tiene un acercamiento previo a la realidad al ser un objetivo de análisis. Y esto se realiza con dos mecanismos básicos, que estos son la revisión del documento y una observación de la realidad. Bueno, ahora viene la fase del investigador. Esta también llamada la exploratoria, cuyo objetivo es documentar la realidad que se va a analizar y perfilar en el cuadro más adecuado a una tarea. Bueno, el investigador cualitativo. Este se adentra con una realidad y pretende analizar facilitando el desarrollo de unas competencias sociales y culturales que facilita la interacción de manera eficaz con las personas y la situación de la investigación. El mapeo es uno de los elementos básicos en el inicio del trabajo de la naturaleza cuantitativa. Esto tiene que ver con el problema, ya que ayuda a situarse mentalmente en el territorio o en el terreno o escenario el cual se va a desarrollar la investigación. Para lograr esto, uno de los procesos de partida es lo que la literatura anglosajona denomina mapping, que lo hemos querido traducir como mapeo o trazar un mapa. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a un lugar desconocido y nos queremos orientar, debemos conseguir un mapa y si no está, pues elaborarlo o en su defecto conseguirlo. Pasa, porfa. El concepto de mapa es tomado dentro de ese proceso de mapeo y en él incluyen lugares físicos. Su intención es poder lograr un acercamiento a la realidad tanto social y cultural del objeto de estudio, donde se tenga claramente identificados los participantes, eventos y situaciones en los que interactúan dichos autores, además de las variaciones del tiempo y lugar de acción donde estos se desarrollan. En pocas palabras, es un trabajo de cartografía. Pasa, por favor. En relación con lo anterior, es una situación comunitaria que se pretende analizar lo importante que es saber a través de esta técnica quiénes son los líderes, cuáles son los grupos que existen en la comunidad, cuáles son los eventos y situaciones en la que la comunidad se reúne, cuáles son los sitios que la comunidad usa con más frecuencia para encontrarse, los horarios en que la comunidad acostumbra a reunirse, los lugares más frecuentes que los líderes y las personas corrientes frecuentan,
y los temas y problemáticas que en la actualidad se preocupan a la comunidad. Pasa, por favor. El muestreo es la selección del tipo de situaciones, eventos, actores, lugares, momentos y temas que serán abordados en primera instancia de la investigación. En caso de la investigación cualitativa, es diferente al tipo cuantitativo, ya que el muestreo es algo progresivo y está sujeto a la dinámica que deriva de los propios hallazgos de la investigación. Pasa. Si tomamos un ejemplo de una comunidad que se quiere estudiar, que esté en etapa de mapeo, un ejemplo de esto podemos decir que existen dentro de esta comunidad 3 grupos juveniles, 2 de mujeres y un grupo de tercera edad. El objetivo del trabajo en la comunidad es analizar sobre la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud que tiene la población. Para estructurar el muestreo, podemos partir de uno de los grupos juveniles, otro de un grupo de mujeres y el otro del grupo de la tercera edad. Analizamos esto y sacamos la información. De la información obtenida podemos decidir si profundizamos el tema, profundizamos la información con el grupo que queda o con los grupos restantes, o si me quedo con la información generada con estos grupos. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Ok. Muestreo de espacios y escenarios. Siguiendo con el mismo ejemplo, en aquel teníamos como eje a las personas. Sin embargo, después de un trabajo realizado con los representantes de los grupos ya mencionados, podemos encontrar que ellos identifican lugares más propicios para generar las enfermedades, que pueden ser la plaza de mercado, las escuelas y el matadero. De esto yo puedo elegir entre esos uno de esos sitios, y dentro de esos sitios la situación más ligada con el problema objeto de análisis. En este caso, si yo quiero coger la escuela y como situación la preparación de los alimentos. Pasa, por favor. En el muestreo de tiempos y momentos, se sabe que cada actividad humana tiene unos tiempos y cada escenario también puede cambiar con el momento del día y de la actividad que se desarrolle en él. Manteniendo el ejemplo que hemos venido manejando, la preparación de los alimentos pasa por varios momentos que van desde la selección y compra, el transporte del alimento, hasta que llega al proceso propiamente de la preparación, que tiene su etapa como lavado, licuado, cortado, etcétera, hasta la etapa de cocción. Proceso este que lleva a los alimentos a su última etapa como preparados. Es posible que en uno de estos pasos se identifiquen una situación que pueda generar una enfermedad. Pasa, por favor. Ahora, desde una óptica complementaria y tomando como el punto de partida el carácter teórico internacional del muestreo cualitativo, se distinguen 3 modalidades, que son el abierto, el racional fluctuante y el discriminativo. En el abierto está asociado con la coordinación abierta, que es guiando las elecciones del muestreo. Y en el muestreo racional fluctuante está asociado con la codificación axial. Sus principios es maximizar el hallazgo de diferencias en el nivel dimensional y se puede realizar tanto deliberadamente como sistemáticamente. Por último, tenemos el muestreo discriminativo, que está asociado con la codificación selectiva. Su principio es maximizar oportunidades para verificar la argumentación o el argumento construido, así como las relaciones entre categorías, permitiendo alcanzar la saturación de aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente. Por último, tenemos la anticipación de los dilemas metodológicos en la recolección de datos.
y es que el investigador generalmente se encuentra con unos conflictos o unos dilemas, tal como lo dice el título, unas inquietudes las cuales se presentan en el momento de realizar el trabajo de tipo cualitativo. Las más comunes son tres. Una de ellas, la primera, sería ¿qué tan profundo y extenso debe ser el proceso de recolección de datos? La respuesta a esta problemática sería prevalecer la extensión y la calidad a la cantidad, ya que la profundidad lo que va a hacer es otorgarle más calidad al trabajo en cuestión, al trabajo de tipo cualitativo. El segundo interrogante que se hace es por dónde se inicia y por dónde se termina el proceso de recolección de datos. Bueno, el proceso de inicio de la recolección de datos se da por lo general cuando esa persona siente que tiene un dominio total o la información que necesita y que con eso se va a poder realizar un trabajo preciso y correcto. Y al final vendría siendo más bien el final vendría siendo más bien un poco más realista, que es cuando se tiene un límite de financiación o un plazo límite de fecha de entrega, que es algo que usualmente se da mucho, ya que las empresas que financian estos procedimientos tienen unas fechas y un presupuesto específicos, y cuando estas se exceden, la investigación se da por finalizada. El último problema en cuestión sería a quién incluir o a quién excluir de esta recolección de datos. Y como anteriormente dije, se debe de dar preferencia a las personas que están directamente implicadas con el problema, excluyendo así los factores externos que puedan debilitar o dar una información poco veraz o nada confirmada sobre el suceso. También otros factores a tener en cuenta son el manejo de información de esa persona, cómo se le ve y cómo esa persona logra dar a conocer el conocimiento sobre ese tema en específico, la disponibilidad de tiempo que tiene el investigador para realizar la investigación a cada una de estas personas, la actitud que el investigador y las personas tengan, entre otros. Muchas gracias.